Soy Patricio Altamirano Arancibia, analista político de la televisión Señal 3 de la Victoria. Que estén ustedes muy bien. Hoy, 14 de noviembre del año 2025, les comparto mi análisis político sobre la elección presidencial y parlamentaria del día 17 de noviembre que se nos viene. El título del comentario es "La paradoja de la derecha chilena, unidad ideológica férrea versus disputas presidenciales y parlamentarias", porque lo que no logramos percibir es que hay una unidad ideológica férrea bajo la bandera del neoliberalismo, y tenemos la opción de Matei, que es más pragmática y plantea reformas, y tenemos las opciones de Kaiser y de Kass, que van en una sola lista parlamentaria, ¿cierto? Pero van presidencialmente distintos, y genera toda una situación de disputa entre ellos que capta toda la atención pública y hace que analistas como Pepe Out y Alberto Mayor centren el análisis en ellos. Ese es un objetivo que ellos están logrando, ya que vamos a profundizar en este análisis. Ahora vamos a hacer una narrativa de la comunicación económica y el quiebre social, porque esta situación actual que tenemos, donde aparece una disputa de solo de la derecha, porque esta primera vuelta parece ser una primaria de primera vuelta, y la segunda vuelta pareciera ser que la invitada Jara va, pero va a perder frente a uno de estos tres candidatos, ¿cierto?, de la derecha. Por lo tanto, pareciera que la elección está absolutamente ganada, y eso se debe a, vuelvo a decir, a una necesaria narrativa de la acumulación económica para percibir el fenómeno de fondo, por qué hemos llegado a esto y por qué aparece una derecha que hegemoniza los votos válidos, y eso es producto de un quiebre social que se ha producido, que no logramos percibir. Entonces, la evolución de la presencia chilena en la lista Forbes de los multimillonarios no solo es un indicador económico, sino un hecho sociológico fundamental que evidencia la hiperconcentración de la riqueza. Esta concentración actúa como el combustible estructural que alimenta tanto los estallidos sociales como los subsiguientes estallidos electorales cívicos, los cuales representan una negación categórica al modelo. Y ahí está el quiebre. Entonces, la trayectoria de Chile postdictatorial, cimentada en el modelo neoliberal, revela cómo una élite ha logrado sostener su hegemonía operativa sobre una desigualdad social abismal, aunque esta dominación se encuentra hoy totalmente cuestionada y el mecanismo de acumulación sigue vigente. Entonces, el hecho de que tengamos una disputa casi de la derecha en primera y en segunda vuelta, con una invitada aparentemente Jara, ¿cierto? Porque no va a ser determinante en el final, va a ser determinante en otro sentido, que lo vamos a decir. Es un quiebre social que vamos a tener que profundizar para poder entender por qué llegamos a esto. Entonces, esta narrativa de la acumulación tiene un origen. Entonces, la semilla de la concentración económica se da entre 1973 y el año 2000. Las privatizaciones y la explotación que se dio, ¿ya? Las reformas estructurales impuestas durante la dictadura militar chilena actuaron como el caldo de cultivo perfecto para la acumulación masiva del capital en manos de un reducido grupo de holding y clanes familiares. La consolidación fulminante de estas fortunas se basó en dos pilares estratégicos: la adquisición de activos estatales, porque la dictadura tomó las empresas y luego las vendió. La compra a precio de ganga de empresas y activos públicos, privatizaciones, generó la base del capital inicial. La explotación de recursos de trabajo, la explotación de recursos clave, minería, forestal, blanca, junto a la flexibilidad laboral, permitió una apertura radical de mercados que operaban sin contrapesos sindicales o sociales efectivos. Permitió a las familias Luxi, Mate, Angelini y Paulman cimentar sus territorios junto a otros más. Entonces se produce la compra de empresas, se privatizan las empresas, pero además los trabajadores no tienen defensa porque hay una dictadura y los pueden explotar como sea. Y se produce una acumulación. Entonces, la acumulación de hoy día es producto de eso. Entonces, de la semilla pasamos al auge del siglo XX y el desafío a la legitimidad entre el año 2000 y el 2025 ahora. En estos 25 años, los 25 años del estallido social son los 25 años, ¿cierto?
el conflicto no son 30 pesos, ¿cierto? No son no sé cuántos años, pero me refiero a que se produce ahí. El conflicto sociopolítico contemporáneo chileno se retroalimenta del agudo contraste entre el crecimiento exponencial de la riqueza Forbes y la persistencia de una alta desigualdad estructural en Chile, que se acentúa en los procesos de la concertación más que en la dictadura que iba muy bien. Entonces, se produce desigualdad y el estallido social en el año 2019. La desigualdad es la clave explicativa del estallido social. El coeficiente Gini de los ingresos autónomos, aquellos generados exclusivamente por el mercado, sin considerar transferencias estatales de los hogares chilenos, se ubicó en el 0,50 en el año 2019, según la CACEM de esa época. Este Gini autónomo se demostró como una barrera insostenible, chocando con el aumento histórico de las fortunas de la élite. El 0,50 significa que es de 0 a 1, estar en la mitad significa que estás en una situación de estallido social o de inestabilidad social según la clasificación del Gini. Ya hay sociedades que tienen un 0,2, un 0,3 y son estables. Todas las sociedades que tienen más de un 0,4, que Chile llegó a un 50, es una situación insostenible socialmente. ¿Ya? Entonces, la acumulación acelerada es la que produce las crisis políticas. El hito más dramático ocurrió en el año 2021. Solo 8 chilenos totalizaron 430 mil millones de dólares en riqueza total, una inmensidad de dinero. Esto confirma que para la élite la crisis económica y sociales se transforman en oportunidades de acumulación acelerada. Pese a las reformas políticas y la presión social, la desigualdad persiste hoy día. En el año 2022 el Gini autónomo se mantuvo en 0,50 con proyecciones para el 2024-25 situándolo en un 0,49-0,50. Es decir, cuando el próximo presidente gobierne probablemente vamos a tener un coeficiente Gini de 0,50 que es un predictor de estallido social o de convulsiones sociales de todo tipo porque el sistema político no logra dar cobertura a esa desigualdad abismal. Este estancamiento refleja la resistencia estructural del modelo a reducir la desigualdad de origen, o sea, los Forbes no ceden en sus ganancias y se generan los estallidos sociales. Ingeniería ideológica y el control de la narrativa, el rol de los think tank de la derecha. Entonces, esta acumulación que genera estallidos sociales y que hay que lograr remediar de alguna manera, esto lo hace la clase dominante chilena y ejerce su control no solo mediante el control económico de los Forbes, sino también a través de una sofisticada ingeniería ideológica. Utiliza estratégicamente sus centros de estudios, los think tank, como herramientas clave para generar y difundir la ideología que legitima su posición y el modelo económico imperante, manteniendo el control de la narrativa política y cultural. Entonces, los Forbes, a través de los think tank, lo que hacen es construir un discurso, una narración que hace que la población tolere esta desigualdad a pesar de que tiende a rechazarla. Veamos quiénes lo hacen y cómo lo hacen. El núcleo estratégico del gran capital es el Centro de Estudios Públicos. El control de la narrativa política y el diseño de la estrategia a largo plazo se articula en torno a los clanes empresariales como los Mate y la Raín. Estos actúan como bisagras entre el establishment empresarial, los Forbes, y la política de centro derecha, dirigiendo el debate hacia la estabilidad del modelo. El pilar neoliberal clásico, el Centro de Estudios fundado en 1980, uno de los primeros centros más importantes de la derecha creado. Desde esa época no existía un centro como tal. Es el pilar que defiende históricamente la hegemonía neoliberal, proveyendo un marco conceptual a la política. El Centro de Estudios Públicos se adelanta históricamente y crea este centro, que además está compuesto por la mayoría de los Forbes chilenos, sus directores. La modulación social, el neoliberalismo 1.0. De esta red, de la red de los Mate y de los Larraín y del propio CEP, surgieron Horizontal el 2016 y Pivotes el 2021, cuya misión es integrar protecciones sociales mínimas, bienestar, sin desmantelar la base neoliberal. Esta estrategia busca la coaptación por estabilidad, inspirándose en modelos escandinavos para modernizar la fachada del modelo sin tocar su fondo estructural. Por lo tanto, esta triada de centro, el CEP, horizontal y pivote, constituyen la principal red de influencia de los intereses estratégicos de los Forbes chilenos. Es su núcleo pensante. ¿Cómo podemos hacer que los chilenos, dicen los Forbes, puedan seguir trabajando y al mismo tiempo ser explotados
de la manera brutal que son explotados, y eso es lo que resuelve ideológicamente el Centro de Estudios Públicos Horizontal y Pivotes. Están también los centros de estudios partidarios y la fragmentación doctrinal. Los centros del gran capital influyen directamente en la labor de los think tanks orgánicos de los partidos de derecha, los cuales cumplen roles especializados. Libertad de desarrollo es el brazo técnico y económico del sector, la cabeza que proporciona la justificación técnica para la defensa acérrima del libre mercado y las políticas fiscales conservadoras. La Fundación Jaime Guzmán es el corazón y la mística política centrada en el foco doctrinario, la preservación del legado grimalista de la UDI y la formación de cuadros conservadores. El Instituto Libertad de Renovación Nacional defiende una derecha con vocación más pragmática y negociadora, buscando ampliar la base de votación más allá del núcleo duro ideológico. También está el Centro Ideas Republicanas, impulsando una agenda de conservadurismo estricto y orden social, canalizando el descontento popular hacia ejes etnoculturales y de seguridad pública. También está la Fundación para el Progreso, se ubica en el flanco más extremo, promoviendo el clasismo liberal y el libertarismo radical, a menudo en una postura antisistema y purista. Por lo tanto, el CEP tiene la función de proteger la ideología neoliberal o la ideología de la clase dominante chilena, y en cambio los centros de estudios partidarios tienen la función de preservar la política de la UDI, de la Renovación Nacional, del Partido Republicano, ahora del Partido Nacional Libertario, y lo hacen de manera separada, pero todos bajo el alero del CEP, que va siendo el que va poniendo el marco ideológico, y los otros van poniendo los marcos políticos, programáticos. Ahora veremos la paradoja electoral de las fracciones de la derecha, del rol del capital, de los forbes, del orden y del riesgo cívico. Cómo estos se articulan, cómo estos se organizan o cómo ellos lo organizan. Entonces, la élite económica, los forbes, actúa como el limitador ideológico, que sería el CEP, que pone el marco ideológico de acción, que exige a las fracciones políticas un delicado equilibrio entre la confianza del capital, garantía de continuidad del modelo, vía la diversidad de opciones políticas, con el objetivo de hacer la captura del huérfano en el foco, en el orden y la seguridad. Y el huérfano, lo vamos a ver en lo que sigue, serían los sectores populares que están en la orfandad política y en la orfandad ideológica. Eso lo vamos a ver cómo se va articulando y cómo se expresa en las distintas posiciones políticas en la campaña presidencial que estamos analizando. Entonces, Evelyn Matei, que es de Chile Vamos, representa el pragmatismo del gran capital y el consenso neoliberal. Evelyn Matei es por consenso la opción preferida del gran capital. Su candidatura es impulsada por la red de think tanks principales. Es vista como el pragmatismo negociador que garantiza la gobernabilidad y la defensa de los pilares estructurales. Entonces, es apoyada por el CEP, Pivotes, por Horizontal, por el Instituto de Libertad de Desarrollo, por la Fundación Jaime Guzmán y por el Instituto Libertad de Renovación Nacional. Todos ellos apoyan, o sea, la gran mayoría del gran capital apoya a Matei. Y ellos están aplicando la tesis de un viraje pragmatista. Matei encarna la derecha que se propone administrar el sistema con posturas que implican que los forbes han pasado a ser pinochetistas, recalcitrantes, a asumir fusiones y alianzas con sectores de la desconcertación, incluso el actual Frente Amplio. Entonces estamos en una derecha que inicialmente era acérrima de Pinochet y que luego se dio cuenta que las políticas de la concertación eran muy funcionales, y de hecho ahí se forman los forbes, ahí se forma su adhesión. Por eso uno puede ver que sectores del gran capital como Said han adherido a las candidaturas de Bachelet mucho más que otros grupos, por ejemplo. Se produce un consenso transversal. La red de Matei representa el consenso neoliberal que hoy extiende transversalmente en la política chilena. Este viraje busca la coaptación por estabilidad, ejemplificada en la acogida de analistas tradicionales de la izquierda o en alianzas atípicas. Por ejemplo, uno puede ver que Pepe Au está en el Libelo, que es una revista, una página de derecha muy radical. O puede ver a Alberto Mayor en alianzas con Lavín o con Teresa Marinovich, ¿cierto? Y por tanto genera ese consenso va haciendo que más gente que era crítica al neoliberalismo pase a ser defensora de este.
Entonces, el tema de los Forbes es claro, para los millonarios una victoria de Matei es totalmente deseable, o incluso de la candidata Jara. Es más acogida Jara que un triunfo de Kass Kaiser París, fíjese. Jara es más acogida por los Forbes que si ganara Kass Kaiser París. Pues con Matei pueden dejar de ser pinochetistas y ser solamente neoliberales. Niegan al padre y se quedan con el hijo. ¿Ya? Y eso mismo, en sentido más estricto, lo pueden hacer con Jara, porque pueden dejar con Jara dejar de ser plenamente pinochetistas y ser solo neoliberales. Y ahí niegan al padre y se quedan con el hijo. Eso es la operación que hace el CEP, los centros de estudio de la derecha, que apoyan a Matei, que hacen que la burguesía tenga la capacidad de volverse casi concentracionista en este momento. Retornar a eso, como lo dice eh, Longueira, por ejemplo. José Antonio Kass, el purismo ideológico que rechaza a los millonarios Forbes. El Centro de Ideas Republicanas representa la postura de Kass, la continuidad ideológica de la antigua UDI purista, evocando a Jovino Novoa. Ya recuerde que Jovino Novoa dijo que el gobierno de Piñera era una continuidad de la concertación. ¿Ya? Entonces, Jovino Novoa rechazaba este pragmatismo de la UDI que veía que Lago ha sido el mejor presidente de la derecha, que ha tenido este país, una serie de cosas así. Entonces, esto hace una situación que va a vehiculizarse por el Partido Republicano. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Hay una resistencia pragmática del gran capital a Kass, porque él propone un retorno a un estilo de mano dura que la élite económica no está dispuesta a aceptar plenamente. Los Forbes consideran que para asegurar el orden público basta con la cadena de represión y control que existe desde Elwin hasta Boric, pues sus inversiones y ganancias estructurales no están en riesgo. Ellos han ganado más desde el estallido social hoy día, el coeficiente Gini que ya veíamos se mantiene, la desigualdad se mantiene y los Forbes los Forbes chilenos siguen teniendo posiciones extraordinarias en la lista mundial. O sea, ellos no están perdiendo. Sin embargo, ellos mismos reconocen el valor de Kass. El valor esencial de Kass para la élite radica en un solo pilar. Su purismo ideológico es la garantía férrea de que jamás se traicionarán los fundamentos neoliberales con él. Él ofrece la seguridad del modelo económico, pero su propuesta de orden extremo debe ser modulada por el pragmatismo que lidera Matei. En un eventual gobierno de Kass, Chile Vamos actuará como contrapeso necesario para no generar las condiciones de un nuevo estallido social, como lo fue en el caso de Piñera. Johannes Kaiser representa la ultra postura neoliberal en este escenario. Él es el riesgo fatal de activar el rechazo cívico total. Johannes Kaiser, vinculado a la fundación que dirige su hermano, Kaiser también, se ubica en el extremo del purismo antisistema y es cuestionado por el establishment económico. La inestabilidad y el riesgo. Sus llamados al votar nulo, abstención ideológica y su crítica purista fragmenta a la derecha y amenaza la estabilidad. Esto genera una inestabilidad política que preocupa a la élite. Kaiser llamó a votar nulo contra la constitución de Kass y de Matei en ese consenso. Posteriormente a eso creó el Partido Republicano, o sea, el voto nulo que él hizo generó el Nacional Libertario, hizo un quiebre. Entonces él representa un quiebre reciente de la derecha. Entonces el riesgo es un riesgo fatal. Kaiser, porque para Forbes su postura aumenta el riesgo fatal del rechazo cívico al debilitar la paz romana necesaria para los negocios, al fragmentar la base electoral y legislativa, y por lo tanto genera una inestabilidad que para los Forbes no es muy deseable. El valor extremo que los Forbes reconocen en Kaiser, no obstante, por una parte la elite más ideologizada, Kaiser cumple el mismo valor de Kass, pero en un formato de purismo ideológico extremo, en la garantía inexpugnable del modelo económico y de una mano dura al estilo Pinochet. Su historia sería el peor escenario, poder catalizar la protesta social, un estallido electoral, al poder activarlo. O sea, para los Forbes, el peor escenario sería que saliera Kaiser, en este caso. El gran problema del CEP y de los centros de estudio es el tercio del descontento que se ha configurado, el 33% de rechazo cívico que es el que dice que se vayan todos. Entonces, un tercio del electorado no logra ser controlado por el CEP ni por el Centro de Estudios Públicos, ni por Instituto de Libertad de Desarrollo, ni por los centros de estudios de la ultraderecha, de Kaiser.
ya, de republicano. Entonces, el estallido electoral cívico, alrededor del 36% del padrón que ya se dio en las elecciones de concejales, que veremos más adelante con mayor detalle, se compone de la abstención del voto nulo y el blanco. Este es el frazo democrático más masivo en la clase política, desde Kaiser hasta Jara, que administra un sistema que estructuralmente beneficia a la élite. Entonces, este rechazo dice, de Kaiser hasta Jara, son todos parte de la élite y por lo tanto todos me explotan, todos hacen que el coeficiente Gini se eleve, todos siguen las pautas del CEP. Ya, eso es lo que dice este descontento. No lo dice de esa forma intelectualmente, sino que va, no vota, va, vota nulo, va, vota blanco. Eso es lo que hace. ¿Cuál es la característica del descontento? Son los sectores populares huérfanos que rechazan la corrupción percibida como endémica en todos los candidatos. Al no encontrar un proyecto político antineoliberal y honesto, su única opción es la marginación total. Se marginan totalmente. No votan, votan nulo, votan blanco, no participan. El desafío democrático nacional es cómo incorporar y representar a este tercio. Pero para el CEP, el problema es cómo hacer que este tercio no se active socialmente o que baje electoralmente. Ese es su gran problema. La cantidad de abstención de nulo y blanco que se dé el 6 de noviembre, que vamos a saber la cifra completa totalmente recién el 17, cuando esté computado todos los cálculos, y recién el martes con mucho más detalle vamos a poder saber si el CEP y toda esta red de centros de estudio y los partidos de derecha lograron hacer disminuir el voto de rechazo, el voto de un estallido electoral que puede precipitar en el corto plazo un estallido social. Entonces vamos a reconfigurar para poder tener la mirada. Tenemos un nuevo tripartito electoral. Hay derecha, hay una izquierda con Jara, ¿cierto? Y hay un estallido electoral cívico. No hay centro político, hay derecha, hay izquierda y estallido electoral. El panorama electoral se segmenta en tres grandes grupos electorales, derecha, izquierda y estallido electoral cívico, cada uno movido por intereses de clases distintos, que los vamos a ver. La clase alta busca estabilidad y rentabilidad a través de Matay y Jara. Esos son sus lugares que podría optar tranquilamente sin ningún problema. La visión ideal, la función pragmática del neoliberalismo y la planificación. Su tema central es la estabilidad institucional del país y contener la izquierda radical. Eso es lo que busca. Una función pragmática del neoliberalismo y planificación central que mitigue a través de subsidios eléctricos, subsidios de transporte, subsidio acá, subsidio, mitigue las presiones sociales. Es decir, contenga a la izquierda radical. Ese es el objetivo de la clase alta. Opción preferida, Matei, aunque ven a Jara como el camino más seguro de estabilidad porque contiene a la izquierda radical. Si saliera Matei, igual se activa la izquierda radical. Si saliera Jara, no se activa la izquierda radical. Entonces, el talón de Aquiles de la clase alta y de sus proyectos programáticos, Matei, Kaiser, Kass, inclusive Jara, es su falta de autocrítica y un plan de anticorrupción creíble, lo que mantiene activo al detonante del estallido social. Mientras la clase alta no resuelva el tema de corrupción, el tema de Hermosilla, el tema de Chadwick, el tema de los jueces, el tema de la muñeca bielorrusa, rusa, de la corrupción que hoy día está el país metido, no tiene vuelta. O sea, si no reduce la corrupción, porque el estallido social se produce en contra de la corrupción, más que en contra del modelo inclusive, no tiene un contenido político clarísimo, sino que lo que hace es rebelarse frente a los abusos. Mientras la clase alta no se purifique, que es muy difícil que eso sea, pero sí lo puede hacer, que Hermosilla vaya a la cárcel, por ejemplo, como no ha habido político recientemente que haya sido condenado a cárcel, no ha habido todavía ningún de las personas que está metida en la corrupción que haya sido encarcelado. Entonces ahí está el talón de Aquiles. Tenemos a la pequeña burguesía que se siente representada en Kass, Kaiser, Parisi. Este es el cemento clave, el que se ha movido. Esta pequeña burguesía tiene una inclinación hacia la derecha, Kass, Kaiser y al populismo de Parisi. Es el cemento más susceptible a la voluntad popular, que canaliza el descontento económico hacia críticas de seguridad y de las élites progresistas. ¿Por qué? Porque la pequeña burguesía tiene trabajadores 15, 20, 25, 30, 10, 4
y ahí encuentra a la gente que está en orfandad ideológica y política y que critica la inmigración y que critica la violencia y por lo tanto ese es el sustento, la orfandad que descubre. Y eso es lo que hace que Kass se radicalice, que Kaiser se radicalice de Kass, porque lo que busca es un purismo de poder canalizar el descontento popular que no encuentra la izquierda, que no encuentra acogida en el Partido Comunista, que no encuentra acogida en el Partido Socialista, que no encuentra acogida en el Frente Amplio, porque estos ya son neoliberales. Entonces aparece, si alguien le dice yo te voy a dar protección de algún tipo, y él entiende protección como seguridad, por lo tanto se va a inclinar. El talón de Aquiles en este segmento es doble, porque la corrupción selectiva, ellos solo critican al oficialismo, no critican la corrupción. Kass no critica la corrupción de Chile Vamos. Kaiser no critica la corrupción de Pinochet. Ni Kass tampoco critica la corrupción de Pinochet. Parisi tampoco. Eh, eh, y hay una contradicción con la clase alta en el sentido migratorio, porque Piñera trajo inmigrantes venezolano porque la clase alta necesitaba tener más trabajadores que pudieran rebajar los sueldos de los chilenos. Entonces choca con el interés de la clase alta de tener bajos costos laborales y ese es el problema que tiene. Por eso que la pequeña burguesía no tiene la acogida a la clase alta del CEP y es el rechazo hacia Kass, el rechazo hacia Kaiser, el rechazo hacia Parisi. De hecho, el CEP estuvo en contra de las propuestas radicales de Kass o de Kaiser en los procesos constitucionales que ellos tuvieron más influencia. ¿Ya? Criticó esa propuesta constitucional. CEP no estuvo totalmente de acuerdo con ella, tenía una serie de cuestionamientos. Ahí se produjo más la diferencia entre el CEP y los tintán de los partidos políticos. Hubo una serie de situaciones de desencuentro. Y tenemos el tercio del descontento, el 36% del padrón, el rechazo cívico y la orfandad. Composición, el voto nulo blanco en la abstención, que proviene centralmente de los sectores populares que están huérfanos de partido, porque el Partido Comunista dejó los sectores populares, el Partido Socialista dejó los sectores populares, el Frente Amplio es un partido ñuñoíno, ¿ya? Entonces, el motor es el rechazo total al modelo de la concentración económica y la clase política que lo administra. Es la negación al contrato impuesto socialmente a partir del año 73. Los sectores populares dicen, estamos huérfanos desde el 73 hasta ahora. Vino la dictadura, vino esto otro, y todavía no tenemos un proyecto de reemplazo. Entonces, lo que tenemos es la estrategia bipolar de la derecha chilena, que está además amenazada por el rechazo cívico. Entonces tenemos, la derecha se mueve estratégicamente desde la guerra fratricida en la primera vuelta hacia la paz obligada en la segunda vuelta con una paz romana. Esto se da por la presión del rechazo cívico. La guerra fratricida lo que va a hacer es hacer que la derecha se fragmente, aparentemente en una división, pero lo que busca es capturar al votante huérfano. Entonces, los pobres van a votar por Kaiser, por Kass. En cambio, las capas medias van a votar por Matei y la clase alta va a votar mayoritariamente por Matei. Entonces se va a producir esa división que le vamos a ver en las distintas comunas y regiones del país. Entonces, el rechazo cívico genera esta guerra fratricida para la captación de votos. Si no hubiera esta guerra fratricida, si no existiera Kass ni Kaiser, no podría captar el voto que dice que la derecha es corrupta y quiero votar por una derecha que no sea corrupta. Ahí aparece Kass y Kaiser. Quiero votar por una derecha que cuestiona al Frente Amplio y que no negocia con ella. Ahí aparece entonces Kass y Kaiser. Entonces, esta situación es eso. Si no existiera el rechazo cívico, si no existiera este rechazo al consenso neoliberal, no habría esta guerra fratricida que estamos viendo. No tendría cobertura esta gran capacidad que tiene Mayol de describir esta situación, porque lo que está detrás de eso es la capacidad de la derecha de querer captar el voto popular a través de un protector que sería Kass o Kaiser, en este caso más Kaiser que Kass, frente a los dilemas de la vida cotidiana. Entonces,
Veamos esta situación de la gran primaria en la paz romana en la segunda vuelta. La proliferación de candidaturas en la primera vuelta funciona como una gran primaria abierta en la derecha, un mecanismo de corrección forzada para movilizar su grupo, para captar sobre todo esta orfandad política, estos sectores populares que no tienen referente. Esa es la creación de Kass y Kaiser, y evitar que el voto de Kass y Kaiser y Parisi también, evitar que el voto crítico se dirija a la izquierda, ¿ya? Para evitar eso. Y en la segunda vuelta hacen una unidad estratégica, dejan de pelear absolutamente. Esto sucedió ya anteriormente cuando se presenta Sichel, ¿cierto? Pierde y tiene que apoyar a Kass y lo hace tranquilamente, ¿ya? Pero aquí hay un problema. Cuando Sichel le da el apoyo a Kass, ¿cierto? Tenía como contrincante a Boric. Sin embargo, la moderación de Jara complica la paz romana en su pragmatismo, porque no genera una amenaza anticapitalista terminal. Boric, en primera y en segunda vuelta, sí fue una amenaza discursiva al capitalismo, sí lo fue, y fue percibida por la LIC como eso, y por eso produjo una gran acumulación de votantes detrás de Kass. En cambio, hay una cierta confianza en el capital en Jara, debido a que no a que da estabilidad al sector de la AFP, genera una situación represiva contra las acciones en el mundo mapuche, y ella no cuestiona eso. Y esto resta fuerza de unidad a la derecha por supervivencia. Era de Jaime Guzmán. Entonces, Jara se ubica a la derecha de Boric, y esto complica el discurso del miedo a Jara, porque efectivamente Jara no produce eso. Es más una invitada a esta elección que una actora relevante. Vamos a ver el resultado 6 de noviembre que sea la votación, pero los datos reales que podamos poder analizarlo, vamos a poder analizar después de esa fecha, ¿ya? Entonces, no se produce esta situación de que la paz romana se dé porque tenemos un enemigo que necesitamos unirnos, ¿ya? Eso debilita en la segunda vuelta a la derecha porque no permite, no hace movilización de masas, porque Jara no es efectivamente una amenaza. Entonces ahí hay un problema que vamos a resolver, que vamos a resolver cuando tengamos los datos. Vamos a ver qué pasó. Entre primera y segunda vuelta puede suceder una situación compleja, pero no va a ser que la derecha no gane porque va a ganar. Lo que va a ser complejo es la capacidad de que haya un voto nulo en la derecha o no lo haya. Esa situación los vamos a ir viendo a medida que los datos vayan apareciendo, y vamos a ir viendo la configuración que sea el resultado. Fíjese, el riesgo principal, el riesgo fatal de este hecho de la derecha de haberse fragmentado para captar más votación, le va a producir una parálisis parlamentaria. Entonces, el riesgo principal para la derecha es la desmovilización de su base de tradición ideológica, el voto nulo purista de derecha, que lo existe, que incrementa el rechazo cívico, y está el factor Kaiser llamando al voto nulo, que encarna la posibilidad de que la derecha pierda por estrecho margen, institucionalizando una fisura interna. Una victoria presidencial sin control parlamentario se enfrenta a un bloque directo de oposición, ¿ya? Entonces, como la derecha está enfrentando la elección, va a tener un gobierno debilitado por bajo apoyo popular, pero además va a tener una bancada parlamentaria que por sí misma no va a poder tener mayoría absoluta. Y con un problema de saber si Kaiser va a llamar a votar nulo en segunda vuelta o no. Todos los datos dicen que no, pero la verdad se da en diciembre, ¿ya? Entonces, pero lo que va a tener la derecha es una parálisis parlamentaria, porque no va a lograr tener fuerza para tener mayoría total. Con esta estrategia de una primera vuelta con elección parlamentaria a 3 bandas o a 4 bandas, va a generar en la derecha
que va a sufrir un bloqueo pragmático y la captura de la agenda gubernamental. La derecha va a tener minoría legislativa, el Partido Republicano por sí mismo va a tener minoría legislativa, el Partido Nacional Libertario va a tener. ¿Por qué? Porque la oposición, como va unida en una lista parlamentaria, y una lista más chiquitita, pero va unida a su mayoría, va a tener mayoría parlamentaria absoluta. Va a necesitar un par de votos de Chile Vamos para poder tener mayoría. Y por lo tanto, el gobierno de acá va a ser un gobierno que, si bien va a tener la posibilidad de hacer medidas como presidente, pero cuando tenga que hacer cambios mayores, reformas, que es lo que él quiere hacer, va a tener un bloqueo pragmático del Congreso, obligando a la derecha a diluir sus propuestas centrales. Entonces, a Kass le va a pasar lo mismo que a Boric, porque Boric dijo: yo soy un antineoliberal, llegó, no tuvo mayoría parlamentaria, no quiso hacer más fuerza, no pudo y se volvió un neoliberal. Kass quiere ser un, una persona que vuelva al neoliberalismo de origen de Pinochet, y por lo tanto no va a poder tener esa fuerza legislativa y va a tener un bloqueo pragmático. O sea, el gobierno de Kass y el gobierno de Boris van a ser similares desde el punto de vista de la incapacidad de tener mayoría parlamentaria a su favor y su fuerza. O sea, la prensa puede decir el día 17 o 18 de noviembre que la derecha arrasó, pero no va a tener capacidad de ejercer ese arrasamiento en términos de no poder generar los cambios estructurales que la derecha quiere hacer para revertir los avances que han tenido que ceder, que para algunos son avances sociales, pero para ellos son que han cedido, y por lo tanto no va a haber una obstrucción. Entonces va a haber parálisis estratégica. Si usted siente que el gobierno de Boli fue un gobierno que paralizó, como que la economía, las cosas, como que los cambios no se veían o se alargaban, hoy día, con las listas parlamentarias que la derecha lleva, le va a pasar lo mismo a que le pasó a Boric. La dispersión de la votación en tres listas: la lista de Chile Vamos, la lista de Republicano, Social Cristiano y Nacional Libertario, y la lista de Parisi, aunque va a ser minoritaria, se traducirá en una representación minoritaria que producirá una parálisis total de todas sus iniciativas gubernamentales. O sea, el gobierno de Kass va a ser similar o peor al gobierno de Boric. Del triunfo de la derecha en la elección de concejales de 2024 al nuevo triunfo de la derecha el 17 de noviembre. Ha pasado menos de un año. Entonces, mire, la elección municipal de concejales del año 2024 manifestó una radiografía detallada de las fuerzas políticas que se proyectan hacia los próximos comicios. Un elemento central de este proceso fue el estallido social electoral, manifestado en la alta cifra de votos nulos y blancos, sumados a la abstención llegó al 33%. Fue un rechazo cívico, fue que se vayan todos, dejando a la derecha y al oficialismo sobre representados en el reparto de escaños. Ambos están sobre representados, la derecha y el oficialismo. Haremos un desglose de la votación de la derecha. Los votos válidos fueron 10.273.326 votos. Al agrupar los resultados de las principales figuras de la derecha actual con respecto a los de concejales, veremos la distribución de la votación válida, cómo se distribuye Matei, Kass y Kaiser o Parisi en los concejales, y vamos a intentar hacer la proyección hacia ahora. Evelyn Matei y Chile Vamos obtuvo un 28,1% de los votos en de los votos válidos en la elección de concejales. El bloque más votado se consolidó como la principal fuerza opositora: 2.887.000, 2.708 votos. La proyección: en la elección presidencial que vamos a tener este fin de semana, podría experimentar una baja Evelyn Matei por votos que se están fugando hacia Kass y Kaiser, sobre todo por la percepción de la corrupción. Lo que más la gente hoy día, las condiciones socioeconómicas se han mantenido igual, la economía no ha mejorado ni ha empeorado totalmente, pero la corrupción sí
ha tenido situaciones complejas. La familia Lavín, Torrealba sigue en un proceso, la Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI y los alcaldes han tenido una serie de problemas y por lo tanto la gente de derecha va a mutar a Caja Kaiser porque va a creer que esos partidos son partidos menos corruptos. Se produce un desplazamiento y eso es lo que captan las últimas encuestas. Kaiser y el Partido Republicano obtuvieron un 15,3. Obtuvieron un sólido respaldo equivalente a 1.571.795 votos. Como usted ve, son menos votos que lo sacó la lista de concejales de Chile Vamos. ¿Ya? Se proyecta un crecimiento de este bloque en la presidencial porque muchos de esos votantes se van a pasar de Chile Vamos a Republicano, pero Republicano se fraccionó y por lo tanto se produce una división de esta votación que serían 800.000 más o menos, ¿ya? Y si se produce que Caja o Kaiser pasarían a segunda vuelta y no matáis, que es lo que dicen las encuestas algunas, eh, eso significa que la votación de parlamentarias de Chile Vamos se va a mantener, pero la votación presidencial de Chile Vamos va a tener una baja muy alta, ¿ya? Y eso producto de la corrupción que la gente percibe, porque percibe que Caja y Kaiser van a ser mano dura, van a ser como Pinochet, pero Pinochet también terminó siendo un corrupto igual que cualquier otro. Entonces, la percepción de la gente va a ser que Caja y Kaiser o uno de esos dos tenga más votación que Matei y pase a segunda vuelta tranquilamente. Históricamente uno podría decir que es Kass porque Kaiser es una subdivisión reciente, pero veremos el resultado final. Yo creo que va a pasar Kass a segunda vuelta. Franco Parisi y el Partido de la Gente sacó un 2,5 en la votación de concejales, mostró una fuerte contracción reuniendo solo 156.833 votos, una baja total. Esa baja se va a mantener ahora en la elección presidencial. ¿Ya? No va a ser un actor relevante, pero sí va a sumar votos a la derecha. En conjunto, y sumado a los bloques de Matei y Kass, la derecha política totaliza cerca del 43,4% de la votación de válidos, lo que representa 4.459.673 votos. Este resultado consolidó una mayoría en el plano municipal. Es difícil que la derecha supere la votación del estallido social electoral el próximo domingo cuando se vote. Es crucial recordar que los 4.459.673 votos totales de la derecha son menos que los 5 millones del voto rechazo en el año 2024. Estos números, que para la prensa considera secundarios, están en constante vigilancia. Son electores que están en vigilancia del proceso de la política y si ven que la política no le agrada, no van a votar por los candidatos de derecha ni de la izquierda. Entonces, el desafío fundamental de la derecha es superar la barrera de los 5 millones y simultáneamente superar el rechazo cívico que representa la orfandad popular. Ese es el dato más significativo que usted tiene que tener para cuando revise los datos. El estallido social electoral se va a repetir el día de la próxima elección. Cuando le digan los votos nulos fueron estos, los votos blancos fueron estos, pregunte por la abstención. Y fíjese qué fuerza política va a superar los 5 millones. Hasta acá vamos a dejar este análisis porque los datos de Jara en esta coyuntura no son tan necesariamente analizables porque lo que está en juego es la primaria de la derecha y eso es lo que hemos analizado. Luego, cuando se den los resultados de la elección, vamos a poder ver esta situación y compararlos con los de Jara y usted podrá saber qué candidato o qué fuerza de acumulación, si la derecha logró los 5 millones, si los candidatos de Jara en conjunto lograron los 5 millones o si el estallido social los logró, los superó. Eso es lo que vamos a saber en la elección. Eso es lo vital. Lo vital en
domingo, cuando usted vea los datos al final, es qué fuerza logra más de 5 millones de votos y esa fuerza va a ser la fuerza que se va a imponer. Puede ser el estallido social electoral, puede ser la derecha o puede ser Jara en la primera vuelta, pero no necesariamente en la segunda porque solo ahí van a valer los votos válidos. ¿Ya? Este ha sido el comentario de Patricio Altamirano, analista de las señales de la victoria. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos el próximo viernes.